Comparación de fracciones utilizando la homogeneización. Página 144, libro de texto de matemática de quinto grado. En el analiza se nos menciona que Julia tiene 5 listones de diferentes tamaños y colores y se nos hacen 3 preguntas. La pregunta: ¿cuál listón es más largo? ¿El verde con 4/7 de metro o el amarillo con medio metro? La pregunta B: ¿cuál listón es más largo? ¿El azul con 2/2 de metro o el morado con 2/5 de metro? La pregunta C: ¿cuál listón es más largo? ¿El rojo con 3/3 de metro o el morado con 2/5 de metro? Vamos a darle respuesta a cada una de las preguntas explicando el procedimiento respectivo. De esta forma. Para la pregunta A: para comparar las fracciones heterogéneas, homogeneizo las fracciones. Recordemos que fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. En este caso, las que se nos dan son heterogéneas porque tienen diferente denominador. Y para ello voy a homogeneizar las fracciones a fin de que tengan el mismo denominador. Tengo que el mínimo común múltiplo de 7 y de 2 es 14. Voy a buscar entonces dos fracciones que sean equivalentes de 4/7 y de 1/2 que tengan como denominador 14. En el caso de 4/7, lo que tengo que hacer es ver por qué número se multiplica este 7 para que dé 14. Y resulta que 7 para que dé 14 hay que multiplicarlo por 2. Por ese mismo 2 voy a multiplicar el 4 que está en el numerador para obtener el numerador de la nueva fracción o de la fracción equivalente de 4/7. Digo, 4 por 2, 8. He obtenido entonces como fracción equivalente de 4/7 8/14 con 14 de denominador. Para la segunda fracción, 1/2, de igual forma voy a ver por qué número tengo que multiplicar este 2 para que me dé como resultado 14. Y el número es 7, porque 7 por 2, 14. Por este mismo 7 tengo que multiplicar el numerador, que sería 1 por 7, 7. Obtengo la fracción equivalente a 1/2 con denominador 14, que es 7/14. Ahora voy a comparar las dos fracciones equivalentes a las primeras y homogéneas entre ellas para ver cuál es mayor. Como los denominadores son iguales o es el mismo, 14, voy a comparar solamente el numerador. Y acá entre 8 y 7 puedo decir que 8 es mayor que 7. Por lo tanto, 8/14 es mayor que 7/14. Y si comparamos con sus fracciones equivalentes, 4/7 es mayor que 1/2. Por lo que la respuesta a la pregunta ¿cuál listón es más largo, si el verde o el amarillo?, la podemos responder de la siguiente manera: el listón más largo es el listón verde. Para la pregunta B, en la cual se nos pregunta cuál listón es más largo, si el azul o el morado, vamos a ver lo que tenemos que hacer.
Para comparar los números mixtos, recordemos que números mixtos son aquellos que constan de una parte entera y una fracción. Una parte entera y una fracción. Para comparar números mixtos, que son los que se nos dan en la segunda pregunta, 2 2/3 de metro, 2 5/6 de metro, dado que las unidades son iguales, ¿cuáles son las unidades? 2 y 2. Como esas son iguales, voy a homogeneizar la parte fraccionaria, que en este caso sería 2/3 y 5/6. Tengo que encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores 3 y 6. Al encontrarlo es 6, solo voy a calcular una fracción equivalente para 2/3, porque lo que necesito es dos fracciones que tengan 6 como denominador, y ya esta ya lo tiene. Entonces, al encontrar una fracción equivalente a 2/3 que tenga 6 como denominador, voy a hacer lo siguiente. 2/3, y como necesito que la fracción equivalente tenga 6 como denominador, voy a ver por qué número multiplico el 3 para que me dé 6. Y este número sería 2. 3 por 2, 6. Por este mismo 2 voy a multiplicar el 2 que está en el numerador. 2 por 2, 4. Obtengo como fracción equivalente 4/6. Ahora voy a comparar los dos números mixtos que se me han dado. Como ya dijimos que las unidades son iguales en los dos números mixtos, voy a comparar las fracciones. 4/6 y 5/6. En este caso, 4 es menor que 5, por lo que puedo afirmar que 2 4/6 es menor que 2 5/6, al igual que sus fracciones equivalentes, que son las originales que se nos dieron. 2 3/3 es menor que 2 5/6. Por lo que la respuesta a la pregunta ¿cuál listón es más largo, el azul o el morado?, la podemos responder así: el listón más largo es el morado. En el caso de la tercera pregunta, ¿cuál listón es más largo, el rojo o el morado?, la vamos a responder así. Para comparar los números mixtos 3 3/8 y 2 5/6, basta con observar las unidades. Recordemos que estos números son los que se nos están dando en las preguntas. Entonces, para comparar estos números, aquí simplemente hay que fijarnos en las unidades, ya que estas son diferentes. 3 y 2. ¿Qué vamos a hacer ahí? Como 3 es mayor que 2, se debe de entender que esto es mayor. Estamos hablando de que aquí son 3 metros y aquí son 2 metros. Entonces se tiene que 3 3/8 es mayor que 2 5/6. La respuesta a la pregunta C sería que el listón rojo es el listón más largo. En el comprende se nos recalca: para comparar fracciones heterogéneas se homogeneizan y se comparan como fracciones homogéneas. Para comparar números mixtos, si las unidades son distintas, se comparan las unidades. Si las unidades son iguales, se compara la parte fraccionaria.